Hermana Katy, bienvenida. No le alcanzamos a escuchar, pero de pronto usted sí nos escucha. Dios le guarde. Muy bien, entonces recordemos que estamos estudiando el primer siglo de la historia de la Iglesia, pues es uno de los siglos más concretos de estudiar, por decirlo así, porque pues aparece la información tanto espiritual como histórica ahí en la palabra de Dios. El miércoles anterior quedamos, el apóstol Pablo establece la iglesia en Corinto y después cuando llega a Éfeso, aproximadamente en el año 55, 54 después de Cristo. Estudiamos Hechos capítulo 18. Es bueno recordar que la obra en Tesalónica, en Berea, también en Corinto, pues fue una obra que Dios encaminó desde Hechos capítulo 16, cuando el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. Hechos capítulo 16, verso 6. Por eso ellos fueron a la parte de Europa, continente europeo. Pero después de que termina en Corinto, entonces dice Hechos capítulo número 18, versículo número 21, Hechos 18, 21, después de establecer la obra misionera, la iglesia que estuvo empezando allí en Corinto, entonces ahí sí Dios le permite ir hacia el continente asiático, Hechos 18, 21, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. ¿Y zarpó de dónde? De Éfeso. En el verso 19 dice que había llegado a Éfeso. Hechos capítulo 18, verso 19 dice que había llegado a Éfeso. Dice, llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Aunque eran ciudades pues relativamente cercanas, pues siempre los viajes exigían un alto esfuerzo. Éfeso estaba a unos 850 kilómetros aproximadamente de Jerusalén, y pues había un grupo allí de ciudades en esa zona donde pues Dios estaba encaminando el trabajo, de tal manera que Esmirna, por ejemplo, Éfeso, Pérgamo, eran ciudades, Tiatira, ciudades que estaban más o menos cerca unas de otras y ya estaban en el continente asiático. Al frente encontramos el mar Egeo, es decir, al occidente, y luego encontramos toda la parte de Macedonia, la parte de Acaya, todo lo que hoy en día se denomina como Grecia. De tal manera que el viaje que el apóstol Pablo realiza, pues es un viaje siempre considerable. Si uno mira la distancia que hay entre las ciudades, entre la ciudad de Corinto y la ciudad de Éfeso, pues vamos a tener una distancia de aproximadamente, mirando la escala, cerca de unos 400 kilómetros. 400 kilómetros en línea recta. Eso significa que era una distancia bastante considerable, y sobre todo pues para realizar el viaje en las condiciones como ellos lo tenían que hacer. Tenían que viajar parte pues por tierra, como se dice popularmente, luego embarcarse y llegar a la ciudad de Éfeso. Es bueno recordar que ahí en ese momento el apóstol Pablo pues estaba bastante, digamos, conmovido por las diferentes persecuciones que había tenido que sufrir, pero Dios pues le estaba renovando las fuerzas. No sobra recordar que en Tesalónica lo
expulsaron, tuvo que salir pagando una fianza, luego pasó por Berea y termina el segundo viaje misionero aquí, en este momento, en Hechos capítulo 18, verso 22, termina su segundo viaje misionero. Dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Cada vez que Pablo terminaba un recorrido, regresaba a la iglesia que le había dado autoridad, rendía informe, compartía con los hermanos y emprendía. Aquí emprende su tercer viaje misionero a partir de Hechos 18, verso número 23, y hace toda una descripción de lo que vimos el miércoles inmediatamente anterior con Apolos, y pues ahí terminamos la tutoría del miércoles inmediatamente anterior. En Éfeso, pues hay toda una gran oposición. Vale la pena mirar Hechos 19:11, donde dice que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De ahí que entonces vemos las señales de apóstol que se demuestran por tener todavía incompleta la palabra de Dios. Ellos solamente tenían el Antiguo Testamento y algunas pequeñas fracciones que apenas estaban construyendo del Nuevo Testamento. ¿Qué vale la pena mirar aquí? Vale la pena mirar que cuando en Hechos capítulo 18, a partir del verso 22, dice, y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hechos 18, 22. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. A veces a la iglesia de Cristo se le decía del camino, este camino. Por eso cuando Pablo iba a perseguir a la iglesia de Cristo, pidió cartas, ¿sí?, para ir a apresar a los del camino. Es uno de los nombres que se le dio a las congregaciones, a las iglesias de Cristo. Y describe el conflicto. Dice el 24, un platero llamado Demetrio, o sea, una persona que trabajaba haciendo artículos con la plata, hacía templecillos de Diana. Hechos capítulo 18, verso número 24. Hechos 19, perdón. Hechos 19, verso 24, dice que un platero llamado Demetrio hacía de plata templecillos de Diana y daba no poca ganancia a los artífices. 25, los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Eso es una de las diosas falsas en Éfeso, pues era denominada de esa manera, Diana. En el verso 28, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Es decir, la iglesia en Éfeso, desde el mismo momento en que está siendo establecida por Dios, a través del ministerio del apóstol Pablo, pues sufre gran persecución. Dice que en el 29 se llenó de confusión la ciudad y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Y algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa, otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con las manos, quería hablar en su defensa ante el pueblo.
Pero cuando les conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Entonces ahí vemos pues la falta de arrepentimiento y de la fe en el Señor Jesucristo, pues les esclavizaba con la idolatría. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, el escribano era una especie de abogado. Dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida ¿de dónde? De Júpiter. Puesto que esto no puede contradecirse, pues en los términos humanos que ellos lo tenían, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Vemos la prudencia del apóstol Pablo en la manera de predicar. Él simplemente predicaba de Cristo, hablaba de Cristo, de la obra del Señor Jesucristo. Centraba todo en el Evangelio, muerte, sepultura y resurrección de Cristo de acuerdo a las Escrituras. Entonces, en cierto modo, vemos la soberanía de Dios para preservar la vida física del apóstol Pablo y de su equipo de personas que le acompañaban. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, era la manera como estaba organizada la justicia en el Imperio Romano. Acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiéndose dicho esto, despidió la asamblea. Muy bien, ahí entonces viene toda la descripción de la obra que Dios estaba haciendo en Éfeso, una iglesia muy fuerte. Ahorita pues al final vamos a mirar algunos aspectos muy claves de esta iglesia en Éfeso. Se puede decir que aquí, en este tercer viaje misionero, a partir de Éfeso, pues hay una enorme persecución. Pablo finalmente es arrestado, se despide de la iglesia en Éfeso, va a Jerusalén. Todo eso está narrado en Hechos capítulo 20. Vale la pena resaltar en Hechos capítulo número 20, cuando él se despide de esta iglesia, les advierte. Sí. Pero ahí en lo que vimos anteriormente no me queda claro quién habla. ¿Quién le dice esas palabras a la multitud? Las palabras a la multitud se las dice el escribano en el verso número 35. Dice: cuando el escribano, Hechos 19:35, cuando el escribano, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Entonces, ¿quién era el demandante? El platero llamado Demetrio. Hechos capítulo 19, verso 24. Y pues obviamente la turba querían pues atacar al apóstol Pablo y a todo su equipo. Ahí dice muy claramente donde leímos, arrebatando a Gallo, dice el verso 29, y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y más adelante habla en el 33 de un creyente, Alejandro, que también quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero no lo dejaron. Entonces por 2 horas estuvieron gritando y este señor, este escribano, pues no dice el nombre propio, sino simplemente dice el oficio. Él es el que Dios utiliza para intervenir, porque pues obviamente si lo hubieran dejado en manos de ellos, de la multitud, pues les hubieran quitado la vida físicamente, posiblemente. Estaban supremamente enfurecidos por su pecado, por su idolatría. Entonces, por eso es que pues Dios lo ayuda a salir de esta situación y pues se despide de la iglesia en Éfeso, en Hechos capítulo número 20, ¿sí? 27, dice: no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ese es uno de los retos que como iglesia del Señor Jesucristo tenemos.
El consejo de Dios hay que enseñarlo completo, la sana doctrina hay que enseñarla completa, ¿sí? No hay que limitarse solamente a unas partes, sino en la medida de las posibilidades, pues hay que enseñar el consejo de Dios completo, todo el consejo de Dios. Cuando se habla de todo el consejo de Dios, pues todo lo espiritual que Dios enseña, en los temas que tiene la palabra de Dios, ¿sí? En lo que tiene que ver con lo emocional, con lo intelectual, con todo lo mental, y también con lo físico, también con lo material. Entonces él se despide allí, dice, por tanto mirad por vosotros, dice el verso 28, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispo es equivalente a pastor, es equivalente a anciano. En el verso 17 dice que hizo llamar a los ancianos, Hechos 20, 17. Entonces es el mismo grupo de personas. La iglesia en Éfeso pues era una iglesia grande que ameritaba que tuviera varios pastores, una iglesia grande en número. Y obviamente pues también en cierto modo en espiritualidad, ¿sí? Él se despide y dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Pablo tenía el don de ciencia, conocía, porque pues Dios directamente le daba a conocer, y la iglesia en Éfeso pues tuvo que luchar mucho con enseñanzas erróneas desde personas que se introducían en la iglesia, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, Hechos 20:31, de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. La altísima exigencia del servicio a Dios es supremamente exigente, porque siempre hay que estar en esa disposición. 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo tuvo que trabajar en muchas ocasiones para poder tener sustento de las cosas materiales. En todo os he enseñado que trabajando así, ¿sí?, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sí? Es una despedida muy emotiva, pero muy certera, ¿sí? Cumplir el trabajo que Dios le encomienda a uno en lo espiritual, en la vida terrenal, pues es una de las metas. Hay muchas otras, pero desde lo espiritual cumplir lo que Dios le demanda a uno, pues se convierte en un enorme desafío, ¿sí? Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, oró con todos ellos. 36. Hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban y doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. ¿Sí? Luego él va a Jerusalén, luego va a Roma. Luego va a Roma y en Roma pues en Jerusalén es acusado y pues ya lo demás tiene que ver con la serie de acusaciones hasta llevarle a la muerte física, por donde fue sacrificado por el Imperio Romano. La principal acusación pues era la de ir en contra de César, un delito muy similar al Señor Jesucristo. No lo pudieron acusar de nada espiritual y lo acusaron fue de ser rey de los judíos, es decir, de rebelarse contra el Imperio Romano. Entonces todo esto pues sucede más o menos en los años 56, 57, 58 hasta el 60, cuando Pablo llega a la ciudad de Roma. Eso es entonces, digamos, como una síntesis de la formación de las primeras iglesias. Las primeras iglesias a partir de la iglesia de Jerusalén. Obviamente no lo hemos visto todo, pero sí hemos visto lo esencial. Ahí podemos ver cómo al final, ya cerca del año 90, Dios a través del apóstol Juan amonesta a las iglesias que estaban en Asia.
Todavía no era tiempo de ir a Asia cuando fue a Europa, pero después ya fue tiempo y entonces pues Dios permitió que allí hubiese varias iglesias. Pérgamo, Tiatira, Sardis, Esmirna, Filadelfia, Éfeso, la Odisea fueron las iglesias que se establecieron allí en Asia. Posiblemente algunas a través del ministerio del apóstol Juan. Pero concretamente en el caso de Éfeso, como lo dice ahí muy claramente la Biblia, pues el apóstol Pablo participó de una manera muy significativa en ese trabajo, en esa iglesia, en la iglesia en Éfeso. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, por favor. En África, ¿no hubo iglesias de Cristo en ese momento? Se cree que como hubo una conversión en el primer siglo. Ahorita vamos a mirar una serie de referencias históricas que aparecen ahí en el libro de los bautistas a través de los siglos. Pero se cree que en la predicación del etíope, la conversión, cuando habla la predicación en el camino de Gaza, el Señor habló a Felipe, se levantó y fue, camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, ¿sí? Había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro. Entonces, este etíope muy posiblemente tuvo la oportunidad, la dirección de Dios, para que allí en África se empezaran a establecer iglesias del Señor Jesucristo. Si vamos, por ejemplo, al libro, vamos, bueno, aunque no coinciden las páginas no coinciden, pero hay un resumen, hay un recuento en el punto. En el libro que yo tengo aparece en la página 63, pero en el capítulo 12, donde habla de los mártires del siglo I, ahí hace una descripción de lo que sucedió con todos y cada uno de ellos, ¿sí? Hablando de los apóstoles y de algunas personas relacionadas, no solamente los apóstoles. El primer mártir, pues sabemos que fue Esteban, luego Santiago, hijo de Zebedeo, hermano mayor de Juan, pariente de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Más o menos unos 10 años después. Luego Felipe sufrió el martirio también en Frigia, fue azotado, echado en la cárcel. Estoy leyendo literalmente lo que dice ahí, año 54 después de Cristo. Mateo escribió su evangelio en hebreo. El lugar de su trabajo fue Partia y Etiopía. Entonces, a través de Mateo, dice aquí el historiador que hubo iglesias allí. Sufrió el martirio de la espada en Etiopía, una ciudad que se llamaba Nadaba, en el año 60. Santiago, hermano de nuestro Señor, fue pastor en la iglesia de Jerusalén y autor de una epístola que lleva su nombre. Santiago es equivalente a Jacobo, ¿no? A la edad de 94 años fue azotado por los judíos y después los sesos fueron quitados con un palo, dice aquí el historiador. Matías fue apedreado en Jerusalén y después decapitado. Matías, recordemos que fue el tesorero que reemplazó a Judas. Andrés, el hermano de Pedro, predicó el evangelio de las naciones asiáticas, pero cuando llegó a Edesa fue crucificado sobre una cruz. De ahí dice el origen de la cruz de San Andrés. Bueno, y ahí hay una serie de personas. Pedro nació en Bethsaida, ¿sí? No hay prueba de que Pedro fue crucificado en Roma, según testimonio de dos historiadores ahí.
¿sí? No hay certeza de que haya visitado Roma, tampoco hay certeza de que haya sido establecido como obispo en Roma para justificar el papado, ¿sí? Ni siquiera hay certeza de si estuvo en Roma o no. Usan algunos pasajes fuera de contexto donde él se despide. Por ejemplo, podemos ir allá a mirar. Este pasaje lo usan muchísimo para tratar de justificar que el apóstol Pedro estuvo en Roma. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 13. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 13. Dice, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. La terminología ahí de Babilonia es en sentido figurado, entonces algunos hablan de que Roma equivale a Babilonia ahí, y que por eso el apóstol Pedro estuvo en Roma. Pero pues obviamente es una deducción muy, pero muy forzada, ¿sí? Porque pues la palabra Babilonia pues significa confusión, ¿no? Fuente de confusión. Y muchas de las ciudades de la antigüedad eran reconocidas por su idolatría. La misma ciudad de Éfeso, vemos que era una ciudad de muchísima confusión. Cada una de las ciudades tenía sus diosas o sus dioses. Entonces, no era extraño que esta palabra Babilonia se utilizara para cualquier otra ciudad, ¿sí? Había una iglesia de Cristo en esa ciudad donde había muchísima confusión, pero no necesariamente tiene que ser Roma, ¿sí? Pero Babilonia, ahí ya no existía como Babilonia. Ahí Babilonia ya no existía como Babilonia porque ya se había cumplido la profecía de haber sido destruida. Los babilonios pues descendían de los mesopotámicos, era una de las ciudades más fuertes de la Mesopotamia antigua, pero pues pues, ya se había cumplido la profecía de su destrucción, ¿sí? Y no se podía referir a una iglesia que quedara en ese lugar geográfico en donde quedaba Babilonia. Está hablando de un lugar y está hablando de una iglesia. Dice la iglesia que está en Babilonia. Pero pues como la Babilonia antigua ya no existía, está hablando en sentido figurado. Podría ser Roma. Si Pedro hubiera estado en Roma, hubiera estado muy de paso y nunca fue nombrado obispo de Roma. Pero no es posible que a la misma región geográfica donde quedaba Babilonia todavía le llamaran Babilonia. No, porque eso era una zona bastante alejada, ¿sí? Babilonia antigua estuvo muy al oriente, estaba en un lugar supremamente distante. Babilonia pues fue capital del antiguo imperio persa, ¿sí? Recordemos que allá estuvo Nabucodonosor, imperio babilónico. ¿Sí? Entonces no es donde estuvo, por ejemplo, Daniel y todos ellos, no era tan factible de que hubiese iglesias de Cristo en el primer siglo en lugares tan distantes en esas condiciones por allá. Entonces es en sentido figurado. Normalmente se toma en sentido figurado ese texto. Históricamente no hay referencias de que allá haya existido una iglesia del Señor Jesucristo. ¿Sí? Bueno, Bartolomé, Tomás, Lucas, el único que no fue
perseguido y muerto, torturado, pues fue el apóstol Juan. Sufrió el destierro en la isla de Patmos y allí escribió pues Apocalipsis o Revelación. Fue el único apóstol que escapó de una muerte y se cree que trabajó muchísimos años en la iglesia en Éfeso. Inclusive se cree que fue pastor allí en Éfeso. Entonces, digamos que esa es como la semblanza histórica de las iglesias del primer siglo. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, cuando ya él estuvo detenido, en el verso número capítulo 1, Pablo lo escribió desde la cautividad cerca del año 60. Esta iglesia fue felicitada y es bueno hacer el contraste. Inicialmente esta iglesia fue felicitada cuando tuvo oportunidad de que el apóstol Pablo le escribiera Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro, ¿qué? Efesios 1:15, de vuestro amor para con todos los santos. Sí, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Eso es una felicitación. Sí. No ceso de dar gracias por vosotros. Pero ya en Apocalipsis, capítulo 2, en el verso número 4, se ve claramente que la iglesia es exhortada, se le recuerda, dice, pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor, ¿sí? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido, ¿sí? Porque pues todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas requiere la fe, la esperanza y el amor. Con la fe, la esperanza y el amor, Dios puede hacer todo lo que tenga que hacer en nuestra vida terrenal, ¿sí? Ejercitando nosotros la fe, esperando en Él y obviamente también ejercitando el amor. Entonces, como les decía anteriormente, pues Pablo después iría al martirio, ¿sí? En el Imperio Romano. Se cree que estuvo detenido un par de veces y son muy famosas las cartas que escribió desde la cautividad. Aún en la prisión trabajaba. El apóstol Pablo aún en la prisión trabajaba para la obra de Dios y de allá pues Dios le permitió escribir esas cartas que finalmente pues han servido como palabra inspirada por Dios. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta sobre esto, por favor. Ese versículo de Apocalipsis 2:4, de esa llamada de atención que le hace a la iglesia de Éfeso, da para pensar que o sea, se puede aplicar a una iglesia de la actualidad que se ha desviado de la sana doctrina, o sea, una iglesia que se ha desviado. Dios le da, no deja de ser una iglesia de Cristo, y Dios le da la oportunidad de que se corrija y de que se arrepienta. ¿Sí? ¿O no se puede aplicar? Repita ahora para que lo escuchen ellos. Apocalipsis 2:4 se puede aplicar actualmente a una iglesia que antes ha sido iglesia de Cristo o que en sus inicios ha sido una iglesia de Cristo, pero que se ha desviado, ¿sí? Y ha abandonado, por ejemplo, la sana doctrina. Y entonces Dios le da la oportunidad, antes de que deje de ser una iglesia de Cristo, Dios le da la oportunidad de que se arrepienta esa iglesia y se corrija.
Sí, claro que sí, porque ahí lo dice, recuerda de dónde has caído. Sí, cuando no es el amor de Dios el que predomina para seguir a Cristo, para servir, para aprender, para enseñar en todos los sentidos, pues entonces fácilmente hay desviaciones, porque entonces ingresa la carnalidad, ingresa el egoísmo, ingresa otro tipo de intereses, y ahí es donde se empieza a cambiar la doctrina, porque lo que nos lleva realmente a permanecer firmes al Señor en lo personal y como iglesia, pues es el amor a Dios, ¿sí? La fe que obra por el amor, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces, esa fe que obra por el amor, pues se aplica no solamente a la obediencia personal al testimonio, sino también se aplica a la iglesia del Señor Jesucristo. Voy a buscar el pasaje donde habla el apóstol Pablo a Timoteo, porque es que la verdadera fe debe obrar por el amor. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11, si alguien lo puede ayudar a leer también, por favor. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Amén. Ahí está relacionada la fe con el amor. Sí. Eh, entonces, cuando una iglesia permanece fiel es porque está motivada por el amor de Dios. Cuando un creyente, nosotros permanecemos fiel a Dios es por el amor que Dios nos da, porque pues nosotros somos los más beneficiados. No sé si hay otra pregunta mientras sigo aquí buscando el texto. ¿Hasta cuándo es la oportunidad de arrepentirse para esa iglesia? ¿Hasta cuándo es la oportunidad? ¿Hasta cuándo Dios le da oportunidad a una iglesia para corregirse? Ahí lo dice en Apocalipsis, recuerda, sí, dice, ahí lo dice, eh, recuerda por tanto de dónde has caído, 5, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Sí, o sea, la oportunidad es ahí, en ese momento, a partir del momento en que Dios exhorta. Seguramente en su soberanía Dios dará un tiempo prudencial, ¿sí? Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pues algunos historiadores hablan de que esta iglesia duró muchos años, muy posiblemente ellos se arrepintieron, regresaron al primer amor, eh, hablan del año 400, 430, hasta el año 400, 430 hay noticias de la iglesia en Éfeso, eso significa que ellos duraron un tiempo, volvieron al primer amor, pero es muy fácil perder el primer amor, ¿sí? Es muy fácil desinteresarse por lo que Dios quiera hacer en la vida de la persona. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra inquietud?
Si no tienen sonido, creo que tienen posibilidad de escribir, ¿cierto? Sí. Hermana Katy pregunta, buenas noches, hermano. Pastor, una pregunta con relación a las 7 iglesias de las que se está hablando. Pues es un ejemplo de las acciones de las iglesias también hoy en día. Entonces, esas iglesias, así como están reflejadas allí, siguen siendo iglesias del Señor. Siempre y cuando Dios no quite el candelero, ¿sí? Siempre y cuando... A ver, yo quiero aclarar algo ahí. Algunos dicen que estas son las épocas de las iglesias, que Éfeso representa los primeros siglos, que luego Esmirna representa otro tiempo, que Pérgamo representa otro tiempo, Tiatira otro tiempo, Sardis, Filadelfia, la Odisea, y que por último, pues, la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea, representa estos tiempos. Pero cuando uno ve en detalle, la primera conclusión que saca es que cualquier iglesia local del Señor Jesucristo, de cualquier época, puede verse reflejado o podemos estudiar. Para nosotros también nosotros podemos aprender de la iglesia en Éfeso, podemos aprender de cada una de las 7 iglesias. Entonces no es cierto que esto corresponda a cada una de las etapas históricas, no. En cada una de estas iglesias hay enseñanza para cualquier iglesia de cualquier época. No es que la de Éfeso sirve solamente para la época de los primeros años, de los primeros siglos, no. Cualquier iglesia de Cristo puede encontrar enseñanza de cualquier época aquí en estas 7 iglesias. ¿Hasta cuándo es que Dios permanece con el candelero? Pues cuando las iglesias dejan de cumplir su propósito. Por ejemplo, ¿cuáles son los propósitos para una iglesia? Primero, ganar almas para Cristo, hacer discípulos. Segundo, ordenanzas. Cuando una iglesia deja de bautizar a los creyentes correctamente, cambia la doctrina del bautismo, cambia la doctrina de la cena del Señor. ¿Sí? Pues Dios le da un tiempo, pero pues en la soberanía de Dios hay muchas iglesias de Cristo que se convirtieron en otra cosa, se convirtieron en organizaciones humanas. Dejaron de ganar las almas, dejaron de bautizar, dejaron de servir la cena del Señor como debe servir, dejaron de enseñar la sana doctrina como debe enseñarse, separando lo que es de Dios con lo que es de hombres y con lo que es de demonios. Entonces, hay iglesias de Cristo que hace unos años, por ejemplo, solamente casaban hombres con mujeres o un hombre con una mujer, creyentes en el Señor Jesucristo. Hoy en día casan hombres. Obviamente eso ya no es una iglesia del Señor Jesucristo. ¿Sí? Otras iglesias se han desviado en la doctrina de la salvación. Por ejemplo, creen que solamente Dios elige a unos para salvación y a otros no. Eso ya no es una iglesia de Cristo porque está la doctrina totalmente desviada, empezando por la doctrina de la salvación. Y así sucesivamente. Hay muchas enseñanzas que van en contra de la voluntad de Dios, iglesias que enseñan salvación por obras. ¿Sí? El catolicismo romano salió de las iglesias de Cristo porque muchos pastores fueron y se unieron con el imperio romano. Una iglesia que se une con la política humanamente, pues tiene la oportunidad de corregirse, una iglesia de Cristo. Pero si va pasando el tiempo y no se corrige, pues obviamente la política va contaminando, se forman divisiones dentro de las iglesias, los unos van por unos partidos políticos, los otros van por otros partidos políticos y la gente ya no va ni a adorar a Dios, ni va tampoco a hacer lo que Dios demanda, sino van a debatir de política. Entonces dejó de ser una iglesia de Cristo. Es muy variable, hermanos y hermanas y hermanas. Esto, es decir, cada iglesia tiene una dinámica muy diferente, por eso Dios nos exhorta a que debemos estar firmes, ¿sí? Porque estar firmes significa, pues, continuar en los propósitos que Dios ha dejado a su iglesia. No sé si queda absuelta la pregunta. Última pregunta. ¿Un solo error doctrinal hace que una iglesia ya deje de ser iglesia de Cristo? Un solo error doctrinal, permaneciendo en el tiempo y que no se corrija. Mire, aquí Dios le dice a esta iglesia, ¿sí? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿sí?
Ahí esa iglesia había dejado su primer amor. Y le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Sí, o sea, cumpla los primeros propósitos. Ellos ganaban las almas, bautizaban a los creyentes, servían la cena del Señor, enseñaban la sana doctrina, alababan a Dios decentemente y en orden, oraban decentemente y en orden, ¿sí? Cultivaban el amor cristiano en lo que Dios demanda, ¿sí? Pero llega un momento en que todo lo que hacían lo hacían por hacerlo. No, cuando las cosas se hacen por hacerlas y se le quita la esencia del amor, del servicio a Dios, entonces Dios le dice, arrepiéntate y haz las primeras obras. Un solo error doctrinal lleva a otro error doctrinal y luego lleva a otro error y se van acumulando. Es que los errores no se quedan solos, ¿sí? Como los pecados van ampliándose, ¿sí? Van causando efectos, ¿sí? Dice, quitaré tu candelero, o sea, dejarían de ser luz si no te hubieras arrepentido, ¿no? Porque eran salvos, tenían arrepentimiento para salvación, pero el arrepentimiento hay que ejercerlo también para la santificación, y es lo que hace el Espíritu. La hermana acá te repite la misma pregunta que te hice. Si una iglesia falla en un aspecto, los otros también. Ya no le estaba respondiendo. Sí. Si una iglesia falla en un aspecto, tiene oportunidad de corregirse, pero normalmente cuando falla en un aspecto, empieza a fallar en otros. Después de cierto tiempo, no siempre es así, pero si falla en un aspecto, no es difícil corregirse. Pero si empieza a fallar en uno y después en otro y en otro y en otro, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado en eso. De ahí la importancia de que la iglesia aprenda la doctrina, porque si la iglesia no aprende la doctrina, pues ¿cómo nos corregimos? Necesitamos aprender bien la doctrina para podernos corregir. Cuando tengamos un error, entonces nos corregimos. Porque obviamente las iglesias no somos perfectos, tenemos errores, pero hay que irnos corrigiendo. ¿Sí? No solo los creyentes vamos mejorando, las iglesias también. No tenemos el tiempo, pero si uno va, por ejemplo, a Esmirna, a la exhortación, entonces también le dice ahí, ¿sí? No temas en nada lo que vas a padecer, ¿sí? Y habla de que el diablo echaría a algunos a la cárcel para ser probados. No es fácil para los creyentes ir a la cárcel por Cristo o por cualquier situación, ¿sí? A Pérgamo también, los que retienen la doctrina de Balaam, ¿sí? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, ¿sí? A comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. No solamente hay fornicación sexual, sino fornicación espiritual, ¿sí? Y también le dice que tiene la doctrina de los nicolaitas, o sea, había personas que le quitaban la autoridad a la iglesia. Le dice, arrepiéntate. Y así a cada uno de los errores uno puede hacer un estudio mirando los errores de cada una de las iglesias. Y todos están relacionados con doctrina, ¿sí? De una u otra manera todos están relacionados con doctrina. No sé si hay alguna otra inquietud. De eso se trata, de irnos corrigiendo, de ir mejorando. Muy bien, damos la bienvenida al Pastor Plácido. Buenas noches, Nadie más escribe. ¿cómo han estado? ¿Bien? ¿Me escuchan ahí? Sí. Bien, Pastor Plácido. Hermano, ¿cómo han estado? ¿Bien? Bien, Dios lo bendiga. Gracias, muy amable. Gracias por la... Estoy hablando del tema de la... Hay una línea muy delicada con relación a... Por eso se debe tener muy... Hablando de la iglesia y la doctrina, muy bien a quién se le da el púlpito y a quién se permite enseñar en los púlpitos. Porque hay personas que vienen con buena intención, pero con muy mala doctrina. Entonces eso hay que tener mucho cuidado y eso va a ser siempre un problema. Entonces, lo mejor es procurar que sean hermanos de la misma fe, que uno conozca muy bien para poderle darle el culto.
Por eso genera problemas dentro de la iglesia. Y aún sin darle púlpito, llegan hermanos a meter doctrinas de erradas y eso se da algún problema finalmente. Es terrible. Bueno, gracias a Dios porque realmente nos podemos, pues, igual Dios nos da la oportunidad de corregirnos a todos. Bueno, es una gran realidad. Hoy tenemos la diversidad de dones. Estamos mirando lo de capítulo 8, corresponde el capítulo 8.